Muy bien. Luego de revisar los factores que determinan cambios sobre la frecuencia cardíaca, haremos lo propio con el volumen sistólico, que recuerden es el volumen que el corazón es capaz de inyectar en cada latido. ¿Qué factores entonces determinan cambios en el volumen sistólico? El primero de ellos, a mencionar, es el aumento en la precarga. ¿A qué se refiere la precarga? Se refiere a una serie de eventos que aumentan la presión y que favorecen, en este caso, el retorno venoso. Es decir, es la sumatoria de presiones que van a favorecer que la sangre reingrese al corazón desde la periferia. En consecuencia, el aumento del retorno venoso va a aumentar el volumen diastólico final y con esto, de acuerdo a lo explicado en clases, a mayor llenado ventricular, mayor va a ser la eyección en el volumen sistólico. ¿Cómo puede ocurrir este aumento de la precarga? Uno de los mecanismos es el aumento del tono simpático. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, las venas, aunque en menor medida que las arterias, presentan musculatura lisa en su contorno. Y esta musculatura lisa, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la liberación de noradrenalina del sistema simpático, pueden aumentar su constricción, favoreciendo entonces una venoconstricción que va a aumentar el retorno venoso. Por lo tanto, este evento aumenta la presión externa al corazón y permite que la sangre llegue al atrio y posteriormente al ventrículo. Otro factor involucrado va a ser la postcarga. La postcarga son todos aquellos eventos de presión que ofrecen resistencia a la salida de sangre desde el corazón. Es decir, por ejemplo, un aumento de la presión en las arterias que permiten el drenaje del corazón podría afectar la postcarga. Un evento importante es el aumento de la resistencia periférica. Vamos a ver más adelante cómo puede ocurrir esto, pero por mientras, en una condición patológica, podrían ustedes imaginarse la obstrucción de una arteria, producto de mala alimentación. Esto va a aumentar la poscarga, la resistencia a la salida de sangre, y en consecuencia va a tender a disminuir el volumen sistólico. Esto no ocurre tanto en condiciones fisiológicas, sino que más bien en condiciones patológicas. Y más adelante, cuando veamos en el ejercicio, vamos a ver que en una condición bien particular, que son aquellos ejercicios de fuerza con altas cargas, puede darse también esta situación. Finalmente tenemos el concepto de inotropismo, que se refiere a la capacidad contráctil de la musculatura cardíaca en respuesta a la liberación de calcio. Recuerden de la grabación anterior que a mayor ingreso de calcio, mayor liberación desde el retículo de calcio y por lo tanto mayor generación de tensión durante la sístole. ¿Qué puede llevar a que haya una mayor liberación de calcio entonces desde el retículo sarcoplasmático y que lleve una mayor contracción? Nuevamente un aumento del tono simpático. La liberación de noradrenalina, neurotransmisor del sistema simpático, va a favorecer un mayor ingreso, en este caso, de calcio al interior del músculo cardíaco y por en consecuencia mayor liberación desde el retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, cuando aumenta el tono simpático, no solamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, como vimos anteriormente, sino que también es esperable que aumente el volumen sistólico, tanto por un aumento de la precarga como por, sobre todo, aumento del inotropismo. Luego, otros conceptos importantes corresponden a ver la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling establece que el corazón va a generar una mayor eyección en la medida que las paredes de la musculatura cardíaca estén sometidas a un estiramiento. Y este estiramiento se va a dar en la medida que el corazón se llene con más sangre, haya un mayor llenado ventricular. Esto, si ustedes recuerdan el práctico que hicimos, responde a el experimento en el cual hicimos estiramiento de la muestra cardíaca y vimos que en respuesta a ese estiramiento había un aumento de la tensión que generaba el músculo. Pues bien, ¿qué dice la ley de Frankenstein entonces? En resumen, que a mayor llenado ventricular, las paredes del corazón se estiran y esto genera entonces una mayor contracción del ventrículo durante la sístole. Como vemos en la gráfica, volumen sistólico lo vamos a dibujar acá. Este sería stroke volume, que es en inglés lo que nosotros conocemos como volumen sistólico. Y left ventricular end diastolic volume sería, en este caso, el volumen diastólico final, VDF, del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Volumen diastólico final. Primero,
Si ustedes se fijan, lo más importante es que en ambas curvas que se exhiben en el gráfico, vemos una relación, entre comillas, directa entre mayor volumen diastólico final y mayor volumen sistólico. Es decir, mientras más llenado ventricular tenemos, mayor va a ser el volumen sistólico. Y esto lo vemos en una condición control. Es decir, llenamos el corazón con más sangre y vemos que hay una mayor eyección. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la estimulación de nervios simpáticos que van a liberar estas catecolaminas, noradrenalina, vemos que el volumen sistólico se ve aumentado, tanto en condiciones de bajo llenado ventricular como de alto llenado ventricular. Por lo tanto, ya sabemos que un factor que va a determinar el volumen sistólico es qué tan lleno esté el ventrículo, pero además cuál sea la estimulación simpática, tal como lo vimos anteriormente, que en este caso sabemos puede aumentar el inotropismo. Y eso entonces explica un poco la longitud sarcomérica y la ley de Frank-Starling. A su vez, también sabemos que el calcio juega un papel importante en este proceso. En esta gráfica lo que tenemos son dos curvas de tensión relativa generada por los ventrículos y en los puntos negros vamos a tener músculos cardíacos con un estiramiento relativamente elevado y en blanco músculos esqueléticos acortados, es decir, con un menor estiramiento. Fíjense que en general, para generar el 50% de la máxima tensión relativa, el músculo cardíaco tiene una mayor eficiencia para generar tensión en términos de su necesidad de utilizar calcio cuando éste se encuentra estirado. Si por alguna razón no se encontrara tan estirado, como por ejemplo en los puntos blancos, nosotros necesitaríamos una mayor concentración de calcio para lograr la misma respuesta. Por lo tanto, este gráfico más el anterior nos dan cuenta de la importancia de la ley de Frank-Starling, porque nos muestran que a mayor estiramiento de las paredes del ventrículo, mayor va a ser su capacidad de generar tensión y en consecuencia su volumen sistólico se va a ver favorecido. También importante recordar que el corazón tiene presente este sistema eléctrico intrínseco o sistema cardionector compuesto por las células automáticas. Vamos a cambiar el puntero para que ustedes puedan ver. Entonces, estructuras claves como el nodo sinusal, nodo atrioventricular, el haz de His, las ramas de fascículo y las fibras de Purkinje forman parte de una red compleja en la cual se generan potenciales de acción de forma espontánea, los cuales son transmitidos en primera instancia al atrio y en segunda instancia a los ventrículos, permitiendo entonces que haya una correcta coordinación entre los eventos de sístole y diástole entre estas dos cavidades. Pero esto se llama control intrínseco. Si bien el corazón tiene la capacidad de funcionar autónomamente gracias a este sistema de control intrínseco, también vamos a tener lo que se llama un control extrínseco. ¿A qué nos referimos con él? Básicamente a aquellos sistemas que desde el exterior al corazón son capaces de regular su función. Es decir, el corazón tiene su funcionamiento propio, pero hay ciertos sistemas que se van a encargar de regular este funcionamiento propio o de modular este funcionamiento propio. Y uno de los más importantes, sin duda alguna, es el sistema nervioso. Ya hemos hablado un poco de eso. Primero, considerando que el sistema nervioso tiene una estructura a nivel del tronco encefálico que llamamos centro cardiovascular, que es donde se integra gran parte de la información, tanto de la función cardíaca como de la función de nuestros vasos sanguíneos. Y a partir de este tronco encefálico o centro cardiovascular, se proyectan nervios que van a regular, en este caso, la función del corazón. Eh, Tenemos entonces que el tono simpático, que es la rama del sistema nervioso autónomo asociada al estrés, va a tener una función que va a ser opuesta a la activación del tono parasimpático. Y entonces la respuesta cardíaca va a ser el resultado del equilibrio que pueda existir entre estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Acá lo que nosotros tenemos a modo de ejemplo son algunos de los mecanismos de regulación a través de los cuales el sistema nervioso es capaz de regular la función del corazón. En esta gráfica tenemos en el eje vertical la frecuencia cardíaca, heart rate, FC le vamos a colocar, y acá una medida de presión, que normalmente es la presión arterial media. PAM, presión arterial. Bueno,
Una de las variables mayormente reguladas por el sistema nervioso en términos cardíacos es la mantención de la presión. ¿Por qué es importante mantener la presión para el sistema nervioso y para la homeostasis? Porque la presión es lo que permite que la sangre pueda tener un flujo, en otras palabras, un movimiento. Si no hay diferencias de presiones, la sangre no se movilizaría y por lo tanto nuestras células periféricas no recibirían el oxígeno o los nutrientes que requieren. Por lo tanto, mantener esta presión arterial bajo ciertos parámetros es una variable clave para la mantención de la homeostasis. ¿En qué condiciones se podría dar una disminución de la presión arterial? Supongamos que esta persona sufre una hemorragia producto de un accidente. Una hemorragia o una herida profunda puede suponer una disminución del volumen de sangre, volemia. Y esta disminución del volumen total de sangre o volemia va a disminuir la presión arterial media. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que disminuye la presión, o sea, más hacia la izquierda hasta el gráfico, la frecuencia cardíaca, a modo de compensación, aumenta. Esto con el propósito de mantener el gasto cardíaco lo más estable posible. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que podamos censar estos cambios de presión y ajustar en consecuencia la función del corazón? Tenemos algunos centros de integración que van a enviar información al centro cardiovascular. Por ejemplo, para la presión, nosotros tenemos algunos varoreceptores importantes ubicados en el callado aórtico, aquí, que estratégicamente pueden detectar si, por ejemplo, después de la sístole ventricular izquierda, hay una disminución de la presión. Si estos varoreceptores de la aorta, o por ejemplo, los que encontramos también estratégicamente en el callado, perdón, en la arteria carótida, ¿cierto? Ambos se ubican estratégicamente muy cerca de la salida de sangre del corazón, desde el ventrículo izquierdo. Si ambos detectan una disminución de la presión, entonces ellos pueden enviar información aferente al centro cardiovascular y el centro cardiovascular recibe esta información, la integra y a través de señales eferentes, nervios en este caso, pueden activar, por ejemplo, la actividad simpática y en consecuencia, como vemos acá, aumentar la frecuencia cardíaca. Y con esto entonces preservamos parte del gasto cardíaco. También otros factores importantes en el control extrínseco son aquellos factores hormonales que ustedes ya conocen, ¿ya? El sistema endocrino. Fundamentalmente la adrenalina, que tal como sabemos es parecida al neurotransmisor del tono simpático, la noradrenalina, y en consecuencia tiene los mismos efectos, ¿ya? Si la noradrenalina del sistema simpático promueve un aumento de la frecuencia cardíaca, también lo hará la adrenalina como hormona. Y nosotros sabemos que en condiciones de estrés o incluso en condiciones de ejercicio, de esfuerzo, justamente hay una activación del tono simpático y al mismo tiempo una respuesta hormonal caracterizada principalmente en primera instancia por la liberación de catecolamina. Como ustedes ya saben, la acción de catecolamina sobre las células automáticas del corazón, que están representadas en este círculo, van a favorecer un mayor ingreso de sodio y de calcio, sobre todo de sodio, ¿ya? En la fase 4 del potencial. Si se fijan, la pendiente de esta fase 4, responsable de los canales de la corriente FANI, presenta una mayor pendiente, está más cercana a la vertical que a la horizontal. Y esto hace que el umbral de activación de los potenciales de acción cardíacos se alcance antes, permitiendo un mayor ingreso de calcio en esta fase 0, ¿cierto? Que nosotros denominamos. En consecuencia, entonces tendremos un aumento de la frecuencia cardíaca, ya sea por estimulación simpática, noradrenalina, o por acción de la hormona adrenalina, liberada de la médula de la glándula suprarrenal. Ahora, dentro de este control extrínseco también tenemos factores que pueden disminuir la función del corazón. Por ejemplo, la acción del nervio vago. El nervio vago forma parte de lo que llamamos el sistema parasimpático, aquel que ya rama del sistema autónomo asociado a condiciones de relajación. Si, por ejemplo, tenemos una activación del nervio vago o del sistema parasimpático en una condición de relajación, lo que se libera es un neurotransmisor llamado acetilcolina. El ACH, el mismo neurotransmisor que en el músculo esquelético genera excitación, en esta célula automática del corazón va a generar inhibición. Va a inactivar o disminuir
la actividad de los canales, la corriente Fanning, permitiendo que la pendiente de la fase 4 sea mucho más cercana a la horizontal. Y como es más horizontal, se va a demorar más tiempo en alcanzar el umbral de activación. Por lo tanto, la ocurrencia del potencial de acción va a existir de forma más tardía. Y esto va a hacer entonces que el número de potenciales de acción que ustedes puedan registrar en un tiempo va a ser menor, llevando entonces a que la frecuencia cardíaca, en este caso, sea menor. Por lo tanto, acá tenemos dos ejemplos de cómo tanto el sistema simpático y el sistema endocrino pueden favorecer el aumento de la frecuencia cardíaca, o bien el sistema parasimpático del sistema nervioso puede disminuir la frecuencia cardíaca, conformando lo que llamamos control extrínseco. Acá está un poco lo mismo, los mecanismos de acción. La noradrenalina y adrenalina se unen a un receptor de membrana, como buena proteína hidrofílica que es, se unen a un receptor de membrana, se va a activar un segundo mensajero, ya en esta proteína G, que es la A de tipo S, estimulante, y en este caso se va a favorecer la generación de AMP cíclico, el cual activa a una proteína quinasa A y va a permitir entonces que los canales que favorecen, en este caso, el ingreso de sodio durante la fase 4 estén más estimulados. En consecuencia, entonces, tendremos una mayor pendiente en la fase 4. Por su parte, la acetilcolina se va a unir a un receptor, también acoplado a proteína G, pero en este caso va a estar asociada a una G de tipo alfa inhibitoria. Esto va a llevar a una disminución en los niveles de AMP cíclico y en consecuencia, entonces, tendremos una menor capacidad de poder estimular a los canales HCN de la corriente Fanning. Y esto entonces es lo que lleva, en este caso, a que la pendiente del potencial sea más baja. Finalmente, importante destacar la acción que tiene en un modelo in vivo la participación, la contribución de los sistemas extrínsecos. En este ejemplo, extraído del libro de McArdle, Catch and Catch 2015, tenemos un experimento en el cual se hizo un test de esfuerzo a un grupo de pacientes antes y después de un trasplante de corazón, en este caso. Recuerden que si hay un trasplante de corazón de partida, es difícil la sobrevida del paciente, pero en caso de que el paciente sobreviva, esto supone una denervación del corazón. Es decir, el músculo cardíaco debe desconectarse de aquellas neuronas pertenecientes al sistema vagal, parasimpático, y también al sistema simpático. ¿Ok? Entonces, después del trasplante, el corazón funciona, pero básicamente solo con su sistema intrínseco, sin la acción de, por lo menos, el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, en amarillo tenemos el comportamiento de la frecuencia cardíaca en función a un test de esfuerzo que está cuantificado en METS. Hacia más a la derecha del gráfico, mayor es la intensidad que tendremos en el ejercicio, hasta más o menos acá. Y el último punto que aparece es la recuperación, ¿ok? Finalizada la prueba. El primer punto que aparece acá sería el reposo antes de la prueba. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Coherentemente, a medida que aumentamos la intensidad de la prueba en condiciones normales, tendremos un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca, hasta, más o menos en este caso, un valor cercano a 175 latidos por minuto. Y luego de un periodo de recuperación, la frecuencia cardíaca tiende a recuperarse, valga la redundancia. Disminuye entonces su valor. ¿Qué ocurre después de la denervación, en este caso de la cirugía del corazón? Lo que vamos a ver, primero, importante, es que la frecuencia cardíaca de reposo en estos mismos pacientes, después de la denervación, suele ser mucho mayor. Esto quiere decir que en condiciones de reposo, condiciones normales, el sistema parasimpático probablemente tiene un efecto que permite que el ritmo intrínseco del corazón sea menor. Y como acá no está presente este sistema parasimpático en el reposo, entonces la frecuencia cardíaca tiene un comportamiento mayor. Luego, fíjense que si bien hay un aumento en la frecuencia cardíaca hasta el valor máximo, este aumento es mucho más modesto que el que teníamos en las condiciones normales. Esto sugiere fuertemente que la respuesta que teníamos en los gráficos en amarillo depende importantemente de la acción del sistema simpático.
porque acá, si bien aumenta, no aumenta en la misma concentración, o en este caso, al mismo valor. Fíjense, antes alcanzábamos valores de 175 aproximadamente, y acá en la misma intensidad, pero sin la acción del sistema simpático, solamente valores de 120 latidos por minuto. En otras palabras, el corazón se vuelve menos eficiente para ajustarse a la carga, tanto en reposo como en esfuerzo. Y esto entonces puede ser complicado porque el gasto cardíaco tampoco se ajusta a este tipo de exigencia. En la siguiente cápsula entonces veremos, para finalizar, los distintos componentes que van a permitir explicar la fisiología, pero ahora desde la perspectiva de desde los vasos sanguíneos.